Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Gracias, Padre Santo, te damos porque nos permites reunirnos en torno a tu palabra, y ahora dispuestos, Señor, a meditar en ella, te rogamos que hables a nuestra vida, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Tomen su lugar, ese más, por favor. Se dice con sobrada razón que los cambios son la única constante en la vida. La vida está lleno de ellos, pero seguramente uno de los cambios más radicales es el retiro. Usualmente el retiro ocurre iniciando la última etapa de su vida y demanda una reorientación fundamental de la misma, pues supone enfrentarnos con algo de lo que todos estamos conscientes, pero algo ante lo cual pocos están preparados. Desde luego la jubilación puede tener aspectos positivos, como la disposición de tiempo libre, oportunidades para el descanso o para la realización de sueños y proyectos postergados. Pero es una etapa que supone también grandes pérdidas, como la mengua del sentido de utilidad, la disminución del reconocimiento personal, la reducción del círculo social y el declive de los ingresos económicos. Eso sin contar que es el tiempo cuando todo te duele y lo que no te duele ya no te funciona. En los hechos, la suma de estas pérdidas pueden matarnos literalmente, o cuando menos amagar nuestra voluntad de vivir. Así que resulta curioso que la palabra jubilación venga de júbilo, pero aluda a un tiempo lleno de incertidumbres. También es cierto que hay personas que nunca se retiran, intelectuales, artistas, líderes religiosos, etc. Pero todas las reglas tienen su excepción, y también es verdad que en la mayoría de los casos la capacidad de trabajar y de soñar va declinando con los años. Una de las excepciones de la regla fue Caleb ben Jefune, un hombre que a sus 85 años planeaba conquistar una montaña habitada por gigantes. Su proyecto parecería el tema de un cuento infantil, pero cifra el reto que cada individuo debe enfrentar en esta etapa de la vida. Para bendición nuestra, el relato nos muestra las armas con las que se realiza esa conquista. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, quisiera mencionar el hecho de que cada vez que tenemos la oportunidad de ver la vida de los grandes personajes de la Biblia, de los grandes hombres de Dios, nos sentimos estimulados y entendemos el porqué de la vigencia de esos nombres en nuestra cultura. No es raro que alguien llame Caleb a alguno de sus niños o a alguno de sus nietos, aunque debo ser sincero y decirles que el significado del nombre Caleb es perro. Claro, se está destacando los aspectos más positivos del carácter de este animal, el valor, la lealtad, la fidelidad, etc. Caleb es un personaje excepcional, de cuya última etapa de la vida se deriva una serie de lecciones vigentes para los hombres de todos los tiempos, especialmente en la última etapa de su vida.
Yo sé que la mayoría de los que están aquí no van a entender muchas de las cosas que vamos a hablar porque están abajo de los 40 años, pero unos cuantos hermanos vamos a ver cómo de la vida de un hombre como Caleb podemos aprender e implementar algunas verdades. La palabra de Dios nos habla de cómo un hombre a sus 85 años se disponía a hacer algo que parecería el tema de un cuento infantil: ir a conquistar una montaña habitada por gigantes, pero fue armado con 3 herramientas, con 3 armas que siguen siendo útiles para poder conquistar la última etapa de nuestra vida. La primera enseñanza que se deriva del texto es que esta conquista se realiza armados de fe. Caleb ben Jefuné es uno de esos personajes que hacen volar la imaginación literaria. De él, dice la tradición judía, era de origen edomita, que era marido de María, la hermana de Moisés, que durante su misión como parte del grupo de los 2 espías visitó la tumba de los patriarcas para orar sobre ella, etc. Pero estos son leyendas. El verdadero Caleb entra en la crónica bíblica como un agente del primer Mossad, como un agente del primer servicio de inteligencia y de operaciones especiales de Israel, enviado por Moisés para espiar el territorio palestino. Caleb y Josué fueron los únicos sobrevivientes de este grupo y fueron también las figuras que materializaron la conquista. Décadas después de la primera incursión en Canaán, a sus 85 años, Caleb fue a visitar a su antiguo general para solicitarle el monte Hebrón. Desea tener el mismo vigor de sus 40, pero estaba poniendo el acento en el lugar equivocado, porque una empresa como la que él quería realizar, más que de fuerza física, demandaba de fuerza moral y espiritual. Esto ha sido claro, hermanos, pues aún paganos como Cicerón llegaron a decirlo de una manera muy simple: nadie envejece solo por tener cierto número de años. La gente envejece al abandonar sus ideales. Los años te arrugan el rostro, pero perder el entusiasmo te arruga el alma. Caleb ya no era un joven soñador, ya no era un sionista romántico, ahora era un anciano que podía decir con el apóstol San Pablo: he peleado la buena batalla y he guardado la fe, pero en ninguna manera podía decir: he acabado la carrera. Caleb se relacionaba con la tribu más poderosa de Israel, la tribu de Judá, y acompañado de sus príncipes acudió a su antiguo general, a Josué, pero es claro que su confianza al visitar a Josué no estaba en la lealtad o el número de sus hermanos, sino en la fe en su Dios. Fue su fe en Dios lo que 40 años atrás lo llevó a amonestar al pueblo, dice, hablando de acuerdo, dice Josué, a lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Había certeza y había esperanza, y sus palabras los demuestran. La tierra donde pasamos, dijo al pueblo, para reconocerla es buena en extremo. Si el Señor se agradare de nosotros, y Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no les temáis. Pero con los años Israel se había transformado. Pasó de ser una fábrica de ladrillos a una maquinaria de guerra bien aceitada. Pasó de ser un pueblo de esclavos a una nación victoriosa, y era innegable que se regodeara en su nueva prosperidad. Pero si a esas alturas Israel estaba cómodo, Caleb no. Sabía que había tareas pendientes, sabía que había tierras por conquistar, como dice el capítulo 13 del libro de Josué. Los años no domesticaron su espíritu. A diferencia del Quijote, que fue muriendo en la medida en que fue recobrando la cordura, Caleb revivía en la crónica bíblica en la medida en que se disponía a hacer algo que a su edad parecía una locura: ir a luchar contra sus propios gigantes. En su lecho de muerte, el Quijote diría a su fiel escudero: perdóname, amigo, la ocasión que te he dado para parecer loco como yo, haciéndote caer en el error que yo he caído, de que hay y hubo caballeros andantes en el mundo. Caleb, por el contrario, en la cumbre de su vida, en la última etapa de su existencia, acude a su antiguo comandante y le dice: dame ahora ese monte, porque tú oíste que el anaseo está allí,
y hay ciudades grandes y fortificadas. Caleb mantenía viva la razón de su vida, y por ese motivo tal vez lo más triste que puede decir a alguien que ha llegado a esta etapa son las palabras que Sancho Panza dirigió al Quijote cuando le dijo: ay, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir así, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni le acaben otras manos que las de la melancolía. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. Caleb se disponía a realizar la conquista de la montaña de los gigantes y entendió que esta conquista se realiza armados de valor. A diferencia del resto del pueblo que recibió su heredad en suertes, Caleb recibió la suya por asignación directa del Señor. Pero aunque la heredad era un don divino, Caleb tuvo que luchar por ella. Y es así con los mejores dones de Dios. La paz y el amor son dos de los más grandes dones que Dios nos da, pero debemos perseguirlos como perros de presa. Esto dice el Salmo 34 y 1 Corintios 14. La salvación es un regalo inefable, pero San Pablo dice en su carta a los Filipenses que debemos ocuparnos de ella con temor y con temblor. Moisés había jurado la comarca de Hebrón a Caleb y a los suyos como heredad perpetua, pero Caleb tenía que conquistarla. Y como el tiempo lo demostraría, esa conquista demandaría de valor. Caleb decía conservar su vigor de los 40, pero era realmente un anciano. Alardeó de su fuerza, pero en plena campaña le ofreció su hija al que le terminara la tarea. A veces presumimos solo para convencernos a nosotros mismos. En teoría, los gritos de guerra sirven para desalentar el corazón ajeno, pero muchas veces solo sirven para alentar el corazón propio. Recuerdo a mi suegro cuando tendría unos 70 años, vivía en Michoacán, en un lugar frío, y salía en la Cañada de los 11 Pueblos, salía en camiseta en la noche, con una temperatura de 10 grados o menos, y mi suegra le decía: ponte un suéter, yo estoy fuerte, decía mi suegro, hasta que se enfermó de tos. Y cuando estaba tosiendo: a ver, muchachito, vuélvete a salir otra vez. Hermanos, a veces alardeamos nada más para darnos valor. Eso sí, Caleb podría tener lengua de camaleón, larga y rápida, pero no tenía corazón de gallina. Rebasaba con mucho la esperanza de vida de su tiempo. Junto con Josué, era el doble de viejo que el más viejo de Israel, pero todavía quería pelear. Sin embargo, había llegado a la etapa de la vida de la que Moisés dijo: algunos llegan hasta los 70, y si las fuerzas nos acompañan, quizá alcancemos los 80, pero tantos años traen pesadas cargas y calamidades. En la semana, la hermana Delfina me comentaba de su esposo, el hermano Ramón, que le decía: es que tenemos que buscar un médico que nos dé una medicina para este cansancio. Ramón, ya no hay medicina. Es que tiene que haber un remedio, Ramón. Tienes 70 años, ya no se te va a quitar. Es que debe haber un remedio, no lo hay. Hazte a la idea, ya no lo hay. Bueno, Moisés lo dijo: algunos llegamos a los 70. Si las fuerzas nos acompañan a los 80, pero tantos años traen pesadas cargas y calamidades. De haber consultado con su médico, le hubiera dicho a Caleb, le hubiera prohibido andar jugando a la guerra a sus años, pues su condición era especialmente vulnerable a los rigores de la milicia. Pero no fue el único guerrero que tuvo que enfrentar esta realidad. En el declive de su vigor, David sufrió el susto de su vida cuando estaba agotado en el combate y se dio cuenta que estaba en el radar de un gigante filisteo. Y solo la intervención de uno de sus escuderos pudo salvarle la vida. David inició su carrera militar matando un gigante y casi la termina en manos de otro gigante que era sobrino del anterior. Interviene su escudero, lo salva y sus hombres le prohíben salir a combatir. Le dicen: si alguno de nosotros cae no pasa nada, pero si tú caes se apagará la lámpara de Israel. Y a partir de allí no le dejaron salir al campo de batalla, según de Samuel capítulo 21. De modo que Caleb
Era un hombre realmente valiente al asumir semejantes retos a estas alturas de su vida, pero sus palabras demuestran cuál era la fuente de su valor. Dame pues ahora ese monte del que habló el Señor en aquel día, porque tú oíste en aquel día que el anaseo está allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor está conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Hay tres cosas de suma importancia que dice Caleb aquí. La primera, menciona 3 veces el nombre inefable, pero no lo hace de manera ociosa o supersticiosa, sino lo hace apuntando siempre a la fidelidad del Dios del pacto. Segundo, reclama la herencia prometida, aunque equivalía a ganarse la rifa del tigre, pues la tierra era habitada por un pueblo de elevada estatura. Anak en hebreo significa cuello largo. Y tercero, sabe que tendrá que enfrentar un enemigo formidable e invoca el favor de Dios con la expresión quizá. Ulai, o quizá en español, es una expresión hebrea que expresa duda, deseo o esperanza según el caso. En este caso expresa esperanza, por lo cual una traducción más adecuada sería: seguramente el Señor estará conmigo como Él ha dicho. Esto nos enseña que la vejez debe enfrentarse con valor, porque a decir de Salomón, los años malos pueden robarnos la alegría de vivir. Y no estaba solo en esta convicción, pues con todo y tener una visión positiva de la vejez, Platón fue muy directo al recordar las quejas de los viejos. Toda su plática se les va en lamentaciones y quejas. Recuerdan con nostalgia los placeres del amor, de la mesa, aquellas cosas que disfrutaban en su juventud. Se afligen por esas pérdidas como si se tratase de los mayores dones. La vida que entonces llevábamos, dicen, era dichosa. La que ahora arrastramos ni siquiera merece el nombre de vida. Pero hay una pregunta: ¿realmente se necesita valor para envejecer? Sabemos que se necesita valor para tomar riesgos, para tomar decisiones, para enfrentar problemas, pero necesitamos realmente valor para enfrentar algo de lo que no podemos escapar. Se necesita valor para enfrentar a ese visitante indeseable que llega para quedarse y para irse apoderando de cada uno de los espacios de la casa. Me refiero a la vejez. La respuesta es un rotundo sí. Los cambios y las pérdidas de la vida deben enfrentarse con entereza. Hay pérdidas que no escogemos, como la enfermedad, pero debemos asumir con valor. No decidimos la muerte de nuestros seres amados, pero debemos enfrentarla con templanza. A la luz de la Biblia, la caída en el Edén trajo consecuencias morales y físicas. El pecado y la muerte que nos acompañan fatalmente, aunque desde los ojos de la fe son 2 guardias que nos escoltan en nuestro peregrinaje a una vida mejor. Ante la realidad ineludible de la vejez, podemos parafrasear a Martín Lutero diciendo: envejece valientemente, pero cree y alégrate en Cristo con mucha mayor valentía. Hay una tercera arma con la que se enfrenta la realidad de la vejez, y es que la conquista de la montaña de los gigantes se realiza armados de integridad. Si fuera necesario definir la integridad, debemos decir que es fidelidad a los sentimientos, valores y compromisos. Y es evidente que Caleb era un hombre íntegro. Al llegar a este punto es necesario señalar que un rasgo propio de la lengua hebrea es su pobreza en adjetivos, de modo que lo que no puede describirse con calificativos se describe con figuras. En nuestro relato hay un verbo que describe el carácter de Caleb, y es el verbo que se traduce en Reina Valera 60 como cumplir o estar lleno. Se traduce 3 veces en nuestro pasaje. Dice que en el versículo 8 dice que Caleb cumplió sirviendo al Señor. En el 9 dice que Moisés juró darle la tierra que espió por haber cumplido siguiendo al Señor. Y en el 14 la palabra de Dios reitera la promesa de la heredad por haber seguido cumplidamente al Señor. Este verbo se usaba en el espacio de la guerra y del culto.
En hebreo, llenar los escudos era ponerse detrás del escudo. Llenar la mano de hierro significaba tomar las armas. Se usaba también en la esfera del culto, donde llenar la mano del sacerdote significaba consagrarlo al servicio divino. Caleb se movía en ambas esferas, entre la guerra y el culto, entre el ámbito de lo mensurable y el ámbito de lo inmensurable. Bajo la lógica de costo-beneficio podía estimar los riesgos y las ganancias de la guerra, pero no podía aplicar esa lógica al servicio a Dios. Sabía que la ley demanda el servicio al Señor como el precepto de mayor jerarquía, que demanda amar a Dios sobre todas las cosas. Estar lleno delante de Dios significa entonces que Caleb tenía una sola lealtad, que sin importar lo difícil del reto estaba preparado para la obediencia. Significaba, en pocas palabras, tener un corazón íntegro o perfecto, como traduce Números 32:11, un corazón que se mantenía inalterable ante el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias. Es importante señalar esto porque la vejez no solo nos grava con cambios físicos, nos impone también cambios emocionales. Acaban de enseñarme una fotografía de Gustavo Gutiérrez y no lo reconocía. Hace unos 3 años ahora, el hermano Bulfrano Jacobo, ya está con el Señor, que era diácono de la Iglesia Bautista Betel en Azcapotzalco y fue mi mentor en el ministerio cuando un servidor empezaba, me llamó y me dice: hermano, voy a cumplir 90 años y quiero invitarlo a mi fiesta. Claro que sí, hermano Jacobo. ¿Cuándo y dónde? Ya nos pusimos de acuerdo, el día señalado fui con mi esposa a la fiesta del hermano Jacobo, salió, nos recibió, saludé al pastor Manuel Martínez, el hermano nos invitó a su mesa, pero no reconocí a nadie. Volteaba hacia todos lados y todos eran desconocidos, pero los demás se vengaron de mí porque nadie me reconoció tampoco. Después de 2 horas, tú eres fulana, tú eres sutano, tú eres mengano. Empezamos a reconocernos. 30 años hacen la diferencia. Pero la vejez no solo nos grava con cambios físicos, nos impone cambios emocionales, como la rigidez de conducta, la incapacidad de adaptación a los cambios y la tendencia a la introversión. El anciano se desconecta del presente, se refugia en el pasado donde vivió feliz, renuncia a usar siquiera su memoria más reciente, no le presta atención, no le interesa. A la mayoría de los viejos solo les motivan unos cuantos temas: la muerte, la religión, el paso del tiempo, la salud, el pleito con los parientes cercanos y sobre todo el dinero. Es bien conocido el amor de muchos ancianos por el dinero, lo que hasta cierto punto es lógico, pues ante un mundo percibido por ellos como cada vez más hostil y ante la creciente evidencia de su propia decadencia, el dinero les da seguridad. El que no tiene dinero vive con angustia. ¿Qué será de mí el día de mañana? El que tiene poco lo guarda como su seguro de vida. Aprieta el peso hasta que el águila chilla, y el que tiene mucho juega con él para conservar su control sobre los demás. En la literatura abundan ejemplos de viejas ricas que juegan con su dinero, haciendo y deshaciendo testamentos, amenazando con donar sus bienes a la beneficencia y desheredando sobrinos. ¿De qué manera incide entonces la integridad de nuestra vejez? De manera directa. Salomón dijo que una instrucción temprana y adecuada garantiza congruencia el resto de nuestra vida. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice en Proverbios 22. Cicerón creía que muchos de nuestros hechos y valores son las herramientas con las que esculpimos nuestra propia vejez. Creía que simplemente envejecemos como hemos vivido. Para él, los defectos del carácter del anciano, el rencor, la avaricia, la melancolía, son los brotes de las semillas que estaban latentes debajo de la superficie. Por eso Platón decía: en cuanto a las añoranzas de los viejos y las quejas de maltrato recibidas de sus parientes,
No debemos atribuirlos a la vejez, sino a su propio carácter. Desde luego no siempre es así. No necesariamente esto funciona como la tabla matemática, 1 más 1 es 2. La experiencia nos enseña, perdón por lo que voy a decir, que hay buenos padres que paren mal nacidos, que hay padres piadosos que engendran desgraciados, y por desgraciados entendamos seres carentes de gracia. Pero la vejez es soportable, decía Platón, cuando se tienen costumbres moderadas. De lo contrario, tanto la vejez como la misma juventud serán sumamente infelices. La integridad es pues la norma de vida con la que nos preparamos para los días malos. Pero debemos empezar temprano. Si alguien empieza a los 40, es demasiado tarde. Como conclusión, es claro que envejecer es el único camino para una vida larga, pero también es evidente que aunque todos queremos una vida larga, nadie queremos envejecer. La vejez supone retos y fatigas insospechados, pero no debe ser tan mala, sobre todo si pensamos en la otra opción. Y la otra opción es morir jóvenes. Hace muchos años un ingeniero japonés vino a Querétaro, el hermano Kenji Kotsugi, un cristiano fiel a quien conocimos y con quien rápidamente nos identificamos. En cierta ocasión estaba mostrando a mi esposa fotografías de su familia en Japón, y entre ellas estaba una fotografía de su madre. La mujer tenía 80 años, pero parecía 65. Y mi esposa le dijo: Kenji-san, su madre debe tener un secreto para lucir así. Y él le respondió: oh sí, Sofía-san, mi madre tiene 2 secretos. Kenji-san, somos amigos. Dígame los secretos de su madre. Sí, Sofía-san. Número 1, mi madre cree en Yesu Kirisuto Sama. Amén, dice mi esposa, yo también creo en él, en Jesucristo, el Señor Jesucristo. Y número 2, mi madre enviudó joven. Todavía me pregunto si éramos amigos, hermanos, porque la crema reafirmante de mi esposa iba a salir de mi cadáver, ¿no? Agatha Christie lo tomaba con humor, y nada más conozco una mujer que obedeció a Agatha Christie, y es mi hermana Laura. Cásate con un arqueólogo, pues cuanto más vieja te pongas, más encantadora te encontrará. Pero fue justo en la vejez que Caleb se dispuso a realizar la empresa de su vida, cuando la mayor preocupación de los hombres de su edad sería un lugar soleado para calentarse. Ciertamente la vejez no era un obstáculo para soñar, pero ¿cuál era su motivación? No era la búsqueda de riquezas, no era la búsqueda de gloria, no era la búsqueda de poder. Su motivación era el sentido del deber, era el apremio de la misión histórica, era el anhelo de ver el cumplimiento de la promesa divina, la redención de la patria ancestral y la conquista de un futuro mejor para su pueblo. Caleb sabía que heredad no significaba derecho a la propiedad privada, sino la autorización de Dios para aprovechar la tierra y el derecho a vivir por ella mientras se mantuvieran dentro del pacto, mientras Israel fuera fiel al verdadero dueño de la tierra. Pero si como todavía los méritos de Caleb no fueran suficientes, el hombre tampoco ambicionaba a Hebrón para sí mismo, pues una vez que conquistó la ciudad, le entregó a los exiliados de la nueva prosperidad, le hizo casa de los desterrados, morada de levitas, ciudad de refugio. Caleb inventó la terapia ocupacional, ocupándose en un proyecto intimidante, mientras la mayoría de los hombres de su edad gastarían sus energías jugando o peleando con sus nietos o con los padres de sus nietos. Pero la conquista de la montaña de Caleb representa la conquista que cada hombre y mujer debe realizar cuesta arriba y con sus últimas fuerzas. Debe conquistar, derrotar a sus propios gigantes, la falta de fe, el temor al futuro y la tentación de poner nuestra confianza
en el dinero o en las cosas, pero no en Dios. Caleb lo hizo, y dice la palabra de Dios: la tierra descansó de la guerra. El hombre terminó sus días en paz, respetado, satisfecho, cristalizando lo que siglos después diría Pitágoras de Samos cuando dijo: una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una bella vida. La mayoría de ustedes están oyendo hablar de cosas que no entienden. Algunos ya entendemos de qué se trata esto, y podemos decir, pues, que Dios nos conceda una vejez así. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, una vez más, por tu palabra, porque nos enseñas que cuando lleguen los días malos, tú también vas a estar allí. En Cristo Jesús. Amén.